Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. ¿Qué tal, mi amiga y mi amigo de A través de la Biblia? Les habla Lemuel y estamos prontos para darle la bienvenida a otro grato encuentro con la palabra de Dios. A nombre de todo nuestro equipo internacional de este programa, les saludamos y les animamos hoy a disfrutar de la profundidad que nos proporciona la santa palabra de Dios. Les anuncio que el pasaje bíblico de hoy va a ser el siguiente. Abra su Biblia entonces, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, y comenzaremos nuestro recorrido en nuestro autobús bíblico en el verso 15. ¿Ya lo ubicó? Bien, 18:15, y avanzaremos hasta el capítulo 19, verso 5. Las notas y bosquejos que le hemos enviado, pues, le servirán para profundizar más el estudio bíblico en el que seremos guiados por nuestro querido amigo y hermano en Cristo Samuel Montoya. Además, para quienes todavía no han pedido las notas y bosquejos de Lucas, estas están disponibles. Usted tiene que escribirnos a la dirección que siempre damos al finalizar cada uno de estos espacios. Así que esperamos su correo electrónico, su carta, su llamada telefónica, como usted desee comunicarse con nosotros pidiendo las notas y bosquejos que enviamos sin costo alguno para quienes las piden. Nos escribió Alicia Ayala de Puerto Rico y nos envió una ofrenda que volcamos enteramente en proseguir con este programa. Ella nos dice así: es para mí un gran placer y alegría saludarlos. A través de la Biblia es para mí un programa sublime. Yo hace más de 5 años que los vengo escuchando y he aprendido todos los días un poco más sobre la palabra de Dios. Me siento alegre, bien contenta, porque mediante esta transmisión de este inigualable programa es que he venido a saber y aprender y conocer mucho de Dios y Cristo Rey y sobre las Sagradas Escrituras. Gracias por este programa, les envío esta ofrenda para apoyarles, además de estar orando. Desde Puerto Rico, Alicia Ayala. Gracias, Alicia, por este apoyo que valoramos mucho. Vamos a orar. Señor, guíanos ahora al estudiar tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Y comenzaremos leyendo los versículos 15 y 16, donde el Señor Jesús bendice a los niños. Los versículos 15 y 16 dicen: Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Al parecer, en aquellos tiempos, los mayores pensaban que los pequeñuelos no tenían mucha importancia,
Pero el Señor Jesús creía algo diferente en cuanto a los niños. Él no los consideraba molestia alguna, pues note usted qué dijo aquí en el versículo 17 de este capítulo 18 de Lucas. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los niños vinieron al Señor de una manera muy normal y natural. Él no quería que los adultos les impidieran en su deseo de venir. Que Dios tenga misericordia de cualquier adulto que impide que los niños se acerquen a Dios. En cuanto a este tema, encontramos en el capítulo 17 de este Evangelio de San Lucas, versículo 2, que dice, «Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos». Un adulto, mediante su ejemplo, puede o bien conducir a un niño hacia Dios, o bien estorbar su venida a Dios. ¿Qué es lo que ven, amigo oyente, los niños cuando le observan a usted? ¿Qué clase de ejemplo les da? Y llegamos ahora a un incidente muy interesante. Leamos los versículos 18 hasta el 30 de este capítulo 18 de San Lucas. Un hombre principal le preguntó diciendo, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». Él dijo, «Todo esto lo he guardado desde mi juventud». Jesús, oyendo esto, le dijo, «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron, «¿Quién pues podrá ser salvo?» Él les dijo, «Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios». Entonces Pedro dijo, «He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». Y él les dijo, «De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna». El relato del joven rico también aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 30, y también en Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31. Es una historia maravillosa. En este relato nuestro Señor inquirió en cuanto a la conducta del joven rico. El Señor Jesucristo estaba guiando a este joven a que viera que si reconocía lo bueno que había en Jesús, era porque Jesús es Dios. Por eso mismo, Jesús le exhortó a que le siguiera. Esto le habría guiado a aceptar a Jesús como los discípulos le habían aceptado, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como quizá usted ya lo sabe, los 10 mandamientos están divididos en 2 secciones. La primera concierne a las relaciones que el hombre debe tener con Dios. Y luego, la segunda parte de los 10 mandamientos, la segunda sección, tiene que ver con las relaciones que el hombre debe tener con sus semejantes. Pues bien, en este caso, el Señor Jesús confrontó a este joven rico con la segunda sección de los 10 mandamientos, o sea, los que gobiernan las relaciones entre los hombres. Y lo sorprendente es que este joven aparentemente estaba cumpliendo con estos mandamientos. Pero entonces Jesús le preguntó en cuanto a sus relaciones con Dios. Y ahí estaba su problema. Jesús le insta, pues, a poner a Dios en primer lugar, a vender todas sus posesiones y entonces seguirle como discípulo. Pero este joven rico había puesto sus propias riquezas en el primer lugar, en el lugar que le corresponde a Dios. Con esto, el Señor Jesucristo demostró la imposibilidad del hombre de salvarse a sí mismo. Es necesario abandonarlo todo para entonces seguir a Jesucristo. Ahora, esto de abandonarlo todo, por supuesto, es lo contrario a lo que el hombre carnal desea. Solo Dios puede cambiar y transformar al corazón humano, y así podemos decir que solo Dios puede entonces hacer pasar a un camello por el ojo de una aguja.
Dios es el único que puede regenerarnos, darnos una vida nueva con nuevos deseos y nuevos apetitos, un deseo sincero de servir a Dios y a nuestros semejantes. Ahora notemos que a pesar de sus faltas y su negativa de aceptar lo que Jesús le dijo, el relato dice que Jesús le amaba. Las riquezas habían separado a este joven de Jesús. Si hubiera seguido a Jesús, este joven habría venido hasta la cruz para su redención, porque Jesús estaba entonces muy cerca a la cruz. Ahora, ¿quién era este joven? No lo sabemos. Puede que sea usted mismo, amigo oyente, y esto tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Él le ama a usted y desea su salvación. Ahora, en los versículos 31 al 34, Jesús predice otra vez su muerte y resurrección. Y no vamos a entrar en explicaciones detalladas en cuanto a este pasaje, porque ya lo consideramos ampliamente en nuestro estudio de los Evangelios de Mateo y Marcos. Solamente vamos a leer estos versículos 31 al 34 del capítulo 18 de San Lucas. Tomando Jesús a los 12, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Ahora, en los versículos 35 al 43, los versículos finales de este capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, Jesús sana a un ciego al entrar en Jericó. ¿Todavía tiene usted su Biblia abierta? Bueno, entonces siga conmigo la lectura de los versículos 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El relato del ciego Bartimeo también se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Y también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 29 al 34. Ahora note usted que el ciego Bartimeo se dirigió a Jesús llamándole Hijo de David. Es decir, que reconoció su majestad. El ciego sabía que a Jesús le era posible sanarle, y por eso no pudo quedarse callado. Sabía lo que quería obtener y tenía gran fe en Jesús. El trato de Jesús con este ciego es tierno y conmovedor. Después que recibió su vista, Bartimeo siguió a Jesús con los ojos bien abiertos. ¿Y qué vería dentro de pocos días? Vería a Jesús muriendo en la cruz. Hay multitud de personas hoy en día que aunque disfrutan de la vista perfecta, todavía no ven que la muerte de Cristo en la cruz tiene relación directa con sus vidas y con el perdón de sus pecados. Si usted, amigo oyente, todavía no ha visto esta relación, mírela y viva ahora mismo. Y así llegamos al final de nuestro estudio del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 19 encontramos a Zaqueo el publicano, la parábola de las 10 minas, la entrada de Cristo en Jerusalén, el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Tenemos también que Jesús echa fuera a los que vendían y compraban en el templo. Cristo enseña diariamente en el templo y los príncipes buscan una manera de destruirle, pero temen a la multitud. Además, Jesús se desvía en su viaje a Jerusalén, pasando por Jericó, para alcanzar a un hombre en un árbol sicómoro. Solo Lucas presenta este relato sobre Zaqueo, el publicano de Jericó. Cuando sucedió este incidente, el Señor Jesucristo estaba en camino a Jerusalén para morir en la cruz y decidió pasar por Jericó. Leamos el primer versículo de este capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó,
iba pasando por la ciudad. El doctor Lucas nos dice que Jesús había estado antes en el país de los samaritanos. Cuando salió de Samaria, se encaminó hacia Jerusalén. Al parecer se ha desviado de su camino, pero ¿se ha desviado en verdad? Va a Jericó porque allí hay un pecador. Bueno, el hecho es que había más de un pecador en Jericó y el Señor los iba a buscar. Ahora ponga mucha atención al movimiento que hay aquí, porque si usted pierde este movimiento, pues entonces perderá todo el mensaje de este pasaje. Jericó era una ciudad que había sido maldecida. Josué había pronunciado una maldición, no solo sobre la ciudad misma de Jericó, sino también contra el que la reconstruyera. Leamos esta maldición y su cumplimiento en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 26, y también en el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 34. En los tiempos de Jesús, esta ciudad era un lugar de veraneo. Muchas personas pasaban allí sus vacaciones. Nos imaginamos que abundaban allí los juegos y el vicio, y era allí donde vivían los publicanos. Los publicanos eran como la mafia moderna. Eran los recaudadores de impuestos y eran en realidad muy despreciados por el pueblo. Dice este versículo que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. También entró y pasó por este mundo. Él no vino a la tierra para quedarse aquí, sino para morir por su rescate. Yo entré en este mundo para vivir, y me gustaría seguir viviendo por muchos años más. Pero el único fin que tuvo Jesús en venir a esta tierra fue para morir por los pecados del mundo. Este gran movimiento hacia la cruz lo vemos en el hecho de que Él entró y siguió pasando por Jericó. No pierda esto de vista. Leamos ahora el versículo 2 de Lucas capítulo 19. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora, tres cosas se dicen en cuanto a este hombre en el versículo 2, y nos dice todo lo que necesitamos saber. El Espíritu de Dios tiene su manera de tomar un solo rasgo de la pluma y contarnos todo lo que necesitamos saber en cuanto a una persona. La primera cosa que aprendemos en cuanto a este hombre es que su nombre es Zaqueo. Ahora, cuando le digamos el significado de su nombre, quizá usted se ría. Pues bien, el significado del nombre Zaqueo es puro. Imagínese usted, un publicano que pudiese ser puro. Claro que le pusieron ese nombre cuando era bebé. Su padre y su madre le miraron y creyeron que era el bebé más precioso en todo el mundo. Al crecer Zaqueo, debe haber habido mucha diversión en Jericó cuando le llamaban por su nombre. Dirían, «Hola, puro». ¡Qué nombre para un recaudador de impuestos! Podemos comprender cómo se sentían sus padres cuando criaban a su niño tan dulce e inocente. El Dr. Magui, autor de estos estudios bíblicos, pastor con largos años de experiencia, contaba que tenía un nietecito que era una de las cosas más grandes que jamás haya tenido. Y decía él, si yo hubiera sabido cuán divertidos son los nietos, pues habría tenido mis nietos antes de haber tenido mis hijos. Los nietos dan mucho más placer, pues cuando se ensucian o lloran, pues simplemente los manda uno a sus padres o a su casa. Bueno, Zaqueo era jefe de los publicanos. Sus padres nunca soñaron que resultaría de esa manera, pero una noche oscura tuvo que decidir si haría traición a Roma o no. Como publicano, tendría que pagarle cierta suma a Roma por determinado territorio en el cual recaudaría los impuestos. Luego, claro que cobraría más impuestos que lo que le pagaba a Roma, y así se enriqueció mucho. Zaqueo era jefe de los publicanos. Había abandonado su religión. Ya no tenía acceso al templo. Era sin duda el publicano que vimos en el capítulo anterior, que se mantenía lejos golpeándose el pecho mientras decía, «Dios, sé propicio a mí, pecador». Zaqueo quería tener un propiciatorio a donde llegar como pecador. Quería volverse a Dios. No hay duda que Zaqueo era muy rico. Se aseguró que su profesión fuera bien lucrativa. No manejaba su negocio sin entusiasmo. Si iba a cobrar impuestos de una viuda que no podía pagar, pues la echaba fuera de la casa. Era un hombre que había robado a muchos. Había hecho su decisión de ser publicano, pero descubrió que todo el dinero del mundo no podría satisfacer el corazón. Y deseaba volver para comenzar de nuevo. Había caminado por una de esas calles de una sola vía y no encontraba manera alguna de volver al propiciatorio. Quería obtener la misericordia y nuestro Señor lo sabía.
Así pues, nuestro Señor fue a Jericó con el propósito específico de ayudar a este hombre. Quería llevar a Zaqueo con él, no a Jerusalén, sino hasta la cruz para su salvación. Continuemos ahora con el versículo 3 de este capítulo 19 de Lucas, que continúa describiendo a Zaqueo y dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. En cierta ocasión, dos profesores de un seminario se encontraban conversando, y el primero de ellos, que casi había perdido su fe, le dijo al segundo que estaba confundido en cuanto a si Jesús había sanado a un ciego o a dos en Jericó. El segundo le respondió en broma que había dos ciegos y le aseguró que lo podía verificar por la Biblia. El primero dijo, ¿cómo puede ser? El segundo le dijo que el otro ciego era Zaqueo. ¿Cómo puede aseverar que Zaqueo era ciego? Le dijo el primero. El segundo profesor respondió que el otro ciego era Zaqueo, porque la Biblia dice que no podía ver a causa de la multitud. En otras palabras, era un hombre pequeño, o como dice aquí el versículo 3, pequeño de estatura. Tenía ojos, claro está, pero no era lo suficientemente alto como para poder ver a causa de la multitud. Era un hombre pequeño. Él hizo lo que por lo general hacemos todos cada vez que hay un desfile o alguna parada. Debido al gentío que se reúne para mirar, nos subimos a una escalera o a un balcón para poder ver bien. El versículo 4 de este capítulo 19 de Lucas continúa describiendo lo que tuvo que hacer Zaqueo para poder ver a Jesús. Leamos pues este versículo 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. El árbol sicómoro tiene una corteza resbalosa, y la primera rama siempre queda a gran distancia de la tierra. Es difícil en realidad subirse a este árbol, y creemos que le fue difícil, muy difícil a Zaqueo subirse a ese árbol. Como la primera rama estaba fuera de su alcance, creemos que Zaqueo hizo todo lo que pudo, y después de un gran esfuerzo, al fin logró subirse al árbol, y entonces se sentó en una rama entre las hojas. Creyó que nadie le vería allí, pero que él podría ver todo lo que pasaba. Esperaba, y en realidad, de verdad, Jesús pasó por allí. Ahora nuestro Señor sabía que Zaqueo estaba allí, porque pasó por Jericó precisamente para alcanzar a este hombre. Leamos el versículo 5 de este capítulo 19 de Lucas. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando nuestro Señor miró al árbol sicómoro y vio allá a Zaqueo, creemos que se rió. Es verdad que el texto no dice que se rió, pero es difícil leer este relato sin encontrar algo de humor aquí. El Señor pues miró hacia el árbol como diciendo, bueno, Zaqueo, querías verme. En realidad te costó mucho trabajo subir a ese árbol. Ahora apúrate y bájate de allí. ¿Apúrate? Este pobre hombre había pasado casi la mitad de un día subiéndose a ese árbol, pero no le costó tanto trabajo bajarse. ¿Sabe? Es que siempre es más fácil bajarse que subirse a un árbol. Pues bien, nuestro Señor le dijo, es necesario que pose yo en tu casa. Ahora note usted que Jesús no se detuvo en la casa del alcalde, ni en la casa de un fariseo, ni tampoco en la casa de ninguna persona prominente. Se fue a la casa de un publicano. Ahora lo que sigue en esta historia es sumamente interesante. Pero vamos a detenernos aquí por esta ocasión, porque nuestro tiempo ya se ha agotado. En nuestro próximo estudio iremos con Jesús a la casa de Zaqueo y aprenderemos algo de esa visita importante y esperamos que usted ha de acompañarnos. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, es nuestra oración que el Señor le bendiga maravillosamente. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar
día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.